Doctor Ginés Alejandro lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, está Débora? Muy bien, gracias por estar ahí. gracias por atendernos, doc. Eh, es, no sé si inédito decirlo, Ginés, porque estamos charlando acá con Débora y todo el mundo se plantea qué es lo que va a venir a partir del miércoles. Nos hacemos muchas preguntas, porque si bien es parecido a lo que ya se hizo, también cambia la época y son 100 y pico días. A ver, vamos al punto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto que a partir del miércoles vamos a experimentar en AMBA por 100 días? ¿Nos puede contar, Doc? Sí, obviamente lo que estamos intentando es, por un lado, que sigan moviéndose los esenciales. Se está haciendo ahora el decreto seguramente y en pocas horas estará vinculado con las actividades esenciales. Va a haber también autorizados, no solo son los esenciales, que son, por ejemplo, los que trabajan en las fábricas, en las cosas que se mantienen en producción, pero esos no van a poder utilizar servicios públicos de transporte. Eso obviamente está resuelto ya con las fábricas, ustedes saben, que se encargan del transporte en forma individual o a veces proveyendo los vehículos. Eso va a ser, digamos, para esa porción de la población. El resto, o sea, la mayoría de nosotros, bueno, va a haber una restricción y un pedido más que una restricción a que volvamos al tiempo en que nos cuidamos extraordinariamente bien, que fue al principio, con el aislamiento social, preventivo, obligatorio, bueno, las cosas que ustedes conocen. Ministro, ¿y En qué? razón Sí, de... sí, termine, por No, favor. la razón de esta medida, a ver, no estamos en un momento de una alerta rojiza tremenda, que bueno, pero justamente lo que no queremos es estar en eso. O sea, claramente nosotros, si alguna ventaja hemos tenido con el resto de los países, o sea que es difícil porque a todos nos va mal, pero claramente a nosotros nos va menos mal que al resto, en el sentido que somos uno de los 3 mejores países de América con respecto a los resultados, es que lo que hicimos fue siempre tomar las medidas anticipadamente. Y lo que estamos haciendo ahora es para parar el crecimiento exponencial que está teniendo la cantidad de casos y por lo tanto la cantidad de internaciones. Y pese a que tenemos muchísimo todavía capacidad ociosa para internar, ¿Cuánto más no o menos, queremos, ministro? ¿50%? un poquito menos Un nos poquito queda, pero en menos. ambas, en el resto del país no, en el resto del país No, más. ya sé, Pero pero bueno, te digo nadie... una cosa, Débora, para esta época del año nunca tuvimos tantas camas ociosas, así, tantas camas disponibles, pero no importa, porque No, lo que eso es pasa es que interesante, pero porque hay menos gripe. Por ejemplo, el otro día nos daban los datos de que 30.000 argentinos mueren al año como consecuencia de la gripe, la influenza común. Este año, como consecuencia de la cuarentena o de otras restricciones, hay menos gente por otras patologías internada, por eso hay más camas libres, dice usted. es una doble cuestión, Débora. Por un lado, usted tiene razón, nosotros tenemos menos internados, básicamente por enfermedades de transmisión respiratoria. ¿Por qué? Porque hicimos una campaña bárbara de antigripales, muchísimas, 2 millones más que el año pasado metimos, es decir, hay más prevención, porque las actividades que cada uno hace de restricción ha significado que todas las enfermedades respiratorias, no solo la gripe, sino la bronquiolitis, inclusive muchas neumonías, han caído con respecto al año pasado y al anterior. En tercer lugar, porque han disminuido los accidentes de tránsito como consecuencia de las restricciones de circulación, sobre todo al principio. En cuarto lugar, porque hay menos cirugías programadas, porque la gente tiene miedo, tiene desconfianza, no quiere ir al establecimiento, pese a que últimamente estamos diciendo que no posterguen nada, pero bueno, está pasando eso. Entonces, todas estas medidas hacen que hoy tengamos una capacidad resolutiva enorme. Pero ¿sabe qué? No la queremos perder. Entonces, si no tomamos, como hicimos desde el primer día, las medidas en el momento justo, más vale antes que después, realmente podríamos tener dentro de 30, 35 días, un número así, bastante problemas con las camas disponibles, sobre todo de unidad de terapia intensiva. Y Ginés, debo agregarle que esas camas, hoy, 80, 85 días después que empezamos a trabajar intensamente, tenemos un 35% más de camas de unidad de terapia intensiva a lo eh, largo de todo el país, pero principalmente en el AMBA. Eso es un desarrollo impresionante, porque no es solamente tener respiradores Ginés, y tener camas. déjeme repreguntarle a lo que se suma, en lo que recién le preguntaba a Débora, es
fácticamente, hacemos el esfuerzo, nos está escuchando toda Argentina, está sobre todo gran parte del AMBA lo está recibiendo en vivo, estamos a horas de comenzar esta nueva etapa. Fácticamente, empíricamente, yo sé que usted es experto en una ciencia donde 2 más 2 no es 4, pero bueno, empíricamente, si hacemos todo tal cual nos lo piden, esta cuarentena, como que el médico viene y te dice, tomátelo cada 8 horas, 3 al día, cada 8 horas, hacer reposo, no te levantes de la cama, toma líquido. Si hago todo bien, hasta el 17. estos 15 días de cuarentena, estas 2 semanas de cuarentena, ¿aseguro que frenamos la curva o no es empírico la experiencia y el resultado? No, usted lo dijo bien, Alejandro. Lamentablemente estamos entre un virus desconocido que tiene un comportamiento que cada vez que nos asombra más por su capacidad de evolución, por su capacidad de contagio. Pero hasta ahora, lo que ha pasado ya en nuestra propia experiencia, es que cuando hemos hecho esto, verdaderamente hemos disminuido notablemente la capacidad de contagio del virus. Porque el virus necesita personas. Es decir, tenemos que estar cerca de otra persona para poder contagiar a otra persona. De manera tal que si hacemos esto del aislamiento, Sí. la cantidad de personas expuestas a contagiarse, a contagiarnos, es muchísimo menor. Entonces eso empieza a hacer bajar la curva. No ahora, no los primeros días, después de 10, 12 días va a empezar a bajar, pero después que termine inclusive este periodo, o sea, después del 17 va a seguir bajando. Eso nos da un aire, una tranquilidad y sobre todo una cosa que a mí me pasa, que me resulta inconcebible que suceda en nuestro país y que a todo el equipo de gobierno, del presidente en adelante. ¿Sabe qué es? Que no haya ningún argentino nunca que se quede sin atención médica porque no existen los recursos. Es decir, Claro. porque la cantidad de casos desborda a todo lo que hicimos. Y esto, lamentablemente, es lo que pasó en Italia, es lo que pasó en Nueva York, que tenían unos recursos bárbaros, pero si usted no controla cómo evoluciona la pandemia, Lo perdés. le pasa por encima. Claro, te pasa le por pasa encima. por encima. Ahora, ministro, lo que entendemos todos es que la cuarentena es efectiva para esto que usted dice, ¿no es cierto? Que no colapse el sistema de salud, pero que sola no alcanza, que tiene que venir acompañada de una serie de medidas adicionales. Testeo, pero no testeo por testear, sino al caso sospechoso, aislarlo, buscar los contactos estrechos, también aislarlos. Nos decían los ministros del área, tanto Goyán como Fernán Quirós, que a veces es difícil porque uno llama para detectar los contactos estrechos y mucha gente miente o no quiere asumir que estuvo con la persona que dio positivo para evitar el aislamiento o que le envíen a algún lugar. Mi pregunta es la siguiente, si eso se está haciendo efectivamente y si hay lugares de aislamiento, por ejemplo, veíamos las imágenes de Tecnópolis con una enorme cantidad de camas y de boxes que se habían dispuestos para ser utilizados, pero ahora nos dicen que no podrán ser utilizados. ¿Por qué? No, yo la explicación de Tecnópolis no la puedo dar porque no la sé, pero lo que hay, lo que sí sé, porque está pasando en Ciudad desde hace más tiempo y también en muchos lugares del conurbano, de los partidos que están haciendo la búsqueda. ¿Qué cambió de esto? Al principio se atendía a quien tenía síntomas o quien bajaba y tenía síntomas, entonces se atendía a él, a sus contactos, porque no había circulación comunitaria. Cuando empezó a haber circulación comunitaria, hicimos una estrategia que la siguen todas las jurisdicciones, que empezó con la Ciudad de Buenos Aires y con el conurbano, que se llama el detectar. ¿Qué es eso? Ir a buscar los casos, tocar el timbre, ver si hay síntomas, si hay contacto, hacerlo reactivo. Pero ¿sabe qué pasa? Eso es mucho más complicado. No porque falten reactivos, no porque falte qué hacer. El problema es que la relocalización de esas personas, sobre todo cuando es un barrio vulnerable, es dificilísima. Primero porque no le puede hacer aislamiento en la casa a muchas de ellas, porque la casa no es propicia para hacer aislamiento, o porque comparten el baño con muchas personas o la cocina. Entonces, ahí inclusive tenemos a veces problemas, como tiene la ciudad y como tiene el conurbano, con mucha gente que no quiere dejar su lugar, con lo cual obviamente uno tiene que respetarlo, y eso no es un trabajo fácil, exige además una logística tremenda, porque si acepta relocalizarles hay que alojarlo, darle de comer, atenderlo, bueno, todas las cosas que ustedes se imaginan. Entonces ahí en verdad estamos trabajando intensamente. La ciudad, por ejemplo, empezó hace mucho la ciudad, pero tiene 3.500 personas en hoteles. Sí. Entonces, usted se da cuenta de lo que significa esto. Sí, por eso le preguntaba por la provincia y por Tecnópolis, pensando en hacer la misma modalidad. La provincia tiene muchos lugares. Yo no le puedo decir el número de cada uno de ellos.
tiene muchos lugares, tiene menos hoteles, digamos, genéricos. Tiene algunos, me contaban que por ejemplo están usando los hoteles de alojamiento. Pues claro, la capacidad hotelera de los partidos de provincia no tiene nada que ver con la de la ciudad. Ginés. Entonces se está buscando todo y hay otros centros comunitarios de distinto tipo. Pero eso sí, lo estamos haciendo fuerte con ellos, lo estamos ayudando, Nación, como hacemos con todas las provincias. Lo estamos haciendo también en otros lugares, pero no en esa magnitud. Y por supuesto lo estamos trabajando integradamente, que es uno de los aspectos fundamentales de esto. Nosotros hoy, la semana que viene ampliamos, tenemos alrededor de 14.000 y pico de personas haciendo ese rastreo y búsqueda en todo el país. Y la semana que viene se amplían en casi 4.000, 1.000 en la ciudad y 3.000 en el conurbano. Es cierto, en ese estadio tenemos que salir a buscar las personas con todos estos inconvenientes que le digo, que no son inconvenientes de, ¿cómo le puedo decir?, epidemiológicos, son de logística, pero bueno, son inconvenientes, hay que resolverlos, ¿no? Ginés, la otra pregunta que tengo para hacerle es diferenciar táctica de estrategia. Bueno, estos 15 días son estrategia, porque es un plan a mediano plazo, no es a largo plazo ni tampoco corto plazo, pero son 15 días, vamos a poner mediano plazo. Un mediano plazo es estrategia. Táctica es día a día. Táctica es día a día. Se podría decir que cuando uno dice plan A, plan B, plan C, plan D, es estrategia. Estrategia A, estrategia B, estrategia C. No te funciona la estrategia A, vas a la B. No te funciona la estrategia B, vas a la C. Y en el día a día vas aplicando tácticas para poder ganar la situación. Concretamente, a nivel estrategia, ¿en qué letra estamos y cuántas nos quedan en el manual suponiendo que no funcione esta, Doc? Porque usted mismo me lo acaba de decir con muchísima claridad, que como este virus es nuevo, no se sabe muy bien qué funciona y qué no funciona. ¿Tenemos más letras en los manuales estratégicos o se nos empiezan a acabar los papeles, doctor? No, nosotros hemos tenido siempre estrategia del primer momento, lo cual no quiere decir que cada paso lo tuviéramos claro. Esto lo quiero decir. Lo que teníamos claro era el objetivo. El objetivo era administrar el crecimiento de los casos. Los casos eran imparables, lamentablemente. Una estrategia que tiene todo el mundo, que produce una pandemia, que produce 500.000 de muertos ya y que no sabe cuándo termina esto, pues la cifra sigue exponencialmente incrementando. La última semana aumentó la cantidad de casos 1 millón. Demoró al principio un mes en aumentar 1 millón. Quiero decir con esto que viene creciendo, que viene volviendo en los lugares que creían que estaba resuelto, China, ¿En el mundo, Japón. ¿En el mundo vuelve a crecer, hay rebrote? Sí, pero querido Alejandro, fíjese, Nueva Zelanda hizo una fiesta, hizo un gran partido de rugby y 4 días después volvió todo para atrás. Lisboa empieza el lunes con medidas restrictivas de nuevo. Israel volvió para atrás. Corea tuvo que volver para atrás. China en algunos lugares volvió para atrás. Japón en algunos lugares volvió para atrás. Alemania en algunas ciudades volvió para atrás. Está buenísimo, O sea, está buenísimo, doctor, perdóneme, está tremendamente interesante como lo plantea, porque nosotros nos quedamos con el día a día del coronavirus en Argentina y dejamos de mirar el mundo, incluso los medios de comunicación. Antes estábamos más comunicados con todo lo que pasaba en el mundo y usted me lo está diciendo, nos está contando. Se está empezando a complicar de nuevo el coronavirus en el mundo, está entonces retrocediendo. No salimos nunca. O sea, hasta que esté la vacuna, entonces vamos a estar así. Porque nosotros mirábamos Europa y decíamos, empezó el verano, terminó esta etapa de cuarentena, la gente empezó a hacer una vida normal y un mes y medio después nos dice Ginés, no hay rebrote, entonces que no salimos nunca. Así creíamos al principio, Débora, y usted recuerda que se decía eso. Europa decía que como había pasado una pandemia dejando trágicas consecuencias, ahora podía sentirse tranquila. La OMS dijo la semana pasada que teme a una segunda ola importantísima en Europa. Entonces, lo que yo quiero decir, a mí no me gusta dar incertidumbre porque la gente naturalmente le gustaría tener alguna certeza. La verdad, yo no soy macaneador. Yo lo que tengo es claramente un objetivo político que es de nuestro gobierno y de nuestro presidente. Nosotros tenemos que controlar el crecimiento de la epidemia de manera tal de que ningún argentino que se quede sin tratamiento de un respirador o de una cama de terapia intensiva. Y eso lo hicimos el primer día. Tenemos pocos casos, tenemos casos administrados, lamentablemente tenemos casos fatales, pero muchísimo menos que otros países. Somos uno de los 3 países de América que mejor resultado tiene. Somos ejemplo mundial, cosa que Argentina, yo cuando empecé esto, el primer mes que no pasaba nada, éramos la oveja negra, que la deuda, que esto, que el otro, que la economía. Y ahora resulta que nos llaman o nos ponen en la revista
como lo de los mejores países del mundo. Entonces, yo quiero que este esfuerzo, que no es del gobierno, que es de la sociedad argentina, lo mantengamos para cuidar lo que hemos logrado entre todos, porque es cuidarnos nosotros, además, cuidar eso, no es cuidar la cosa de otro, es cuidarnos nosotros y la gente que queremos. Ministro, y usted, si le tengo que preguntar qué cree que va a pasar, ¿no? Más allá de lo que el gobierno decidió, que es hasta el 17, esta cuarentena estricta. ¿Usted siente que hay resistencia social para volver a cumplir con un aislamiento estricto? ¿Ve que la relajación que se dio en grandes sectores de la sociedad, me refiero al AMBA fundamentalmente, es difícil volverla atrás? ¿Qué cree que va a pasar? No, yo soy optimista, Débora. Yo creo que la sociedad ha sido muy madura, que por eso hemos tenido el éxito y que va a entenderlo a esto. Y por supuesto, uno tiene que explicar lo que estamos haciendo ahora con ustedes todo el tiempo, el por qué, toda la transparencia que tenemos. Todos los días damos resultados, a la mañana, a la tarde. Hemos dicho siempre la verdad, hasta cuando no teníamos ningún tipo de perspectiva clara. Lo que sí hacemos es aprender de los errores de otros, además de algunos aciertos nuestros. Y eso lo vamos a seguir haciendo. De manera tal que esta medida, que algunos dijeron que es anticipada, nosotros de nuevo queremos no dilatar medidas que hacen que evitemos lo que no es, lo que puede ser evitable. Lo que pasa es que también, lo que pasa, Débora, yo entiendo a la gente, primero que nada, estamos todos cansados, estamos agotados, estamos aburridos, no vemos a los seres queridos, mucha gente tiene impacto económico serio, en fin, una situación durísima, durísima, que tenemos que trabajar todos juntos y créame que el gobierno hace lo que puede para compensar a todos. Pero además de eso, creo que también tenemos que tener claro que en realidad, de la misma manera que estamos alentando todas las investigaciones, todos los protocolos que se hacen en el país, todo el desarrollo de medicamentos o de reactivos, todo eso tiene una extraordinaria expansión en la Argentina y también estamos conversando con los productores mundiales de vacunas. ¿En qué manera estamos conversando? Para que nuestro país sea parte de la experiencia clínica. Cuando uno hace parte de la experiencia clínica, o sea, cuando se hace la prueba de un medicamento o de una vacuna Como en Brasil. para saber si sirve, tiene alguna prioridad en la provisión, porque mi problema, y el de los argentinos, pero digo el mío como inquietud, es que cuando salga la vacuna vamos a tener dos problemas. Primero va a ser el precio y segundo va a ser la disponibilidad, porque es tanta la cantidad de gente que necesita que yo quiero asegurar, por indicación del presidente, que nosotros tengamos prioridad en la provisión de la vacuna. Por eso estamos conversando con multinacionales que tienen bastante desarrollada la vacuna y le pedimos dos cosas. Primero, que nos aseguren prioridad. Y segundo, que transfieran tecnología. ¿Qué significa transfieran tecnología? Que la fabriquemos nosotros, para que no quedemos dependientes de nadie para tener la vacuna. Inés, acá le voy a meter una pregunta futbolera, de futbolero a futbolero, de hincha de Boca a hincha de Racing. Yo sé que usted es muy cuidadoso cuando habla de fútbol porque, a ver, se lo tiene muy en cuenta. A mí me han contado dentro de AFA que usted es una persona de consulta permanente y el fútbol es gestual. Hoy cualquier gesto puede ser tomado, si liberan a estos, ¿por qué no liberan a los otros? Yo sé que hay mucha preocupación en el mundo del fútbol porque usted justamente les ha planteado, bueno muchachos, por ahora, por más que se presenten protocolos, la situación es difícil. Usted me lo acaba de decir, me quedé helado, recién cuando contó lo de Nueva Zelanda, volvieron a jugar partidos de rugby, estalló todo, volvieron de fase, tienen que cerrar todo. Está ocurriendo un rebrote en el mundo y acaba la pregunta. Le cuento qué está pasando a esta hora, ministro. Desde abril que no se juega al fútbol. Hay dos señales televisivas que por supuesto están aportando los derechos y hoy no hay un acuerdo para aportar julio. Y está la posibilidad de que no se siga jugando por bastante tiempo, entonces tanto Turner como Fox dicen nosotros deberíamos seguir pagando si no nos están, no estamos recaudando, no estamos cobrando el premio, no estamos cobrando el abono y no hay viso de que vuelva a jugarse al fútbol. La pregunta de futbolero a futbolero y con la sinceridad absoluta, por ahora es difícil que se vuelva a jugar, ¿no? Con esto. Sí. Lo que va a empezar primero van a ser los entrenamientos y lo que yo les dije a los muchachos de los clubes, que por supuesto, como bien dice usted, yo soy el primero que sufro que no haya fútbol, es que conversemos para ver los resultados del comportamiento colectivo después de este periodo. Porque por supuesto primero vamos a empezar con los entrenamientos y seguramente los entrenamientos serán un mes antes, que es lo que me dicen los directores, los preparadores físicos, que con un mes estaría bien, más allá del amplio espacio que estuvieron sin entrenar. El problema ahí, Alejandro, le cuento, quizás
no sería demasiado problema que se entrenen los jugadores de elite de los clubes de elite, ¿no es cierto? Porque ellos van a ir en su auto, no se van a cambiar. Yo tengo hecho el protocolo con todo el equipo del ministerio. Es decir, van en su auto, se van cambiados de su casa, no usan el vestuario, vuelven cambiados en su auto a su casa. Es El decir, tema no usan son los más pobres, el tema son los clubes más Sí. pobres. Claro, claro. Y sabe que el 75% de los jugadores de fútbol de la Argentina viven en el AMBA. Entonces, el ejemplo de decir se va a permitir solamente a los clubes de élite y todo el resto no, va a ser una cosa O sea, incomprendible. Ginés, Y además no va a poder... porque acá me están escribiendo cientos de periodistas amigos, periodistas deportivos, podríamos una moneda en el aire está con que se complique jugar profesionalmente al fútbol, no sé si hasta fin de año o entrado fin de año. Profesionalmente, jugar, partido, abrir la cancha. No, no, yo confío, a ver, a lo mejor es mi optimismo, Alejandro, yo confío en que sea cuanto antes, y voy a luchar porque además no es una necesidad personal de nosotros futboleros, es un componente social de la vida de los argentinos. Nos vendría bien a nosotros hasta para sacar un poquito de las tensiones que estamos viviendo, o sea, tenía un efecto, si uno pensara en términos políticos, la haría, porque decía, bueno, me conviene porque diluyo un poco toda esta tragedia, pero no es la forma que pensamos nosotros, no queremos que nos pase lo de Brasil o de los países que han empezado y se han un lío terrible. Nosotros, la verdad, tenemos que ser responsables como hemos sido desde el principio. Y empezar con los entrenamientos, vuelvo a decir, sería como decir piedra libre y, bueno, y la mayoría de los jugadores no podrían cumplir con los cuidados, con lo cual haríamos una nueva cantidad de posibilidades de contagio. Pero no antes de agosto, por lo que vemos, ¿no? A jugar a la pelota, a jugar profesionalmente, no antes de agosto, junio, julio, agosto. Buen periodista usted, me lo quiere sacar. No lo sé, a ver, Alejandro, yo quiero como igual que usted cuanto antes. Lo que no puedo hacer es decir, yo quiero cuanto antes. Y pienso que agosto puede ser un mes, pero no me haga decir lo que no puedo decirlo con... Yendo bueno. a fechas más concretas, 17 de julio vence esta etapa, esta fase nuevamente restrictiva, volviendo a fase 1. Usted nos decía, ministro, que es para distender un poco el sistema de salud, que si bien todavía no está colapsado, entienden que en 30 días con este ritmo de contagios podría estarlo, entonces esto es prevenir esa situación. El 18 de julio, usted como ministro de Salud de la Argentina, ¿qué cree, si se cumple, ¿no?, la cuarentena de manera estricta y regular? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Vamos a volver a qué fase? ¿Qué se va a poder hacer nuevamente? ¿Cómo se va a volver a abrir? No, creo que vamos a retomar un poco siempre el aislamiento va a ser importante, pero no va a ser obligatorio en el sentido como va a ser ahora, va a ser básicamente el distanciamiento. Si tenemos que tener los cuidados que también en los últimos días empezamos a perder. O sea, estar distanciado es extraordinario, mejor inclusive que el barbijo. Barbijo y distanciamiento son perfectos. O sea que si el 17 de julio logramos que la curva se estabilice y el sistema de salud siga resistiendo, usted me dice que el 18 de julio, con distanciamiento social, con protocolos, vuelven a abrir los comercios, ¿hay posibilidades de regresar a una fase de apertura? Yo creo que sí, porque también depende, querida Débora, de cómo sean los resultados. Nosotros no es que decidimos porque no es el buen humor, miramos los resultados, miramos cómo circula el virus, miramos cuántas camas tenemos disponibles de terapia intensiva, miramos cómo se cumplió el comportamiento de manera tal de saber realmente, por ejemplo, qué sé yo, en la utilización del transporte, es decir, es una cantidad de variables, pero créame que no hay nada más antipático para todos nosotros, y sabemos esto lo que estamos hablando, que lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que para mí no hay nada peor que terminemos después en que no se pueda atender un argentino, después de todo el esfuerzo que hemos hecho este tiempo. Entonces, la economía está destrozada, es cierto, pero la destrozó la pandemia, la destrozó el virus, no la destrozó. Bueno, sí, y la Y cuarentena necesaria, digamos, contribuyó también. Es así, el que está cerrado y no puede Sí, facturar. claro que sí, tiene un efecto, Débora, pero fíjense que los países que realmente han respetado muy poco la pandemia tienen unas caídas del PBI iguales o peores que la Argentina. Entonces, no Claro, lo que es pasa es que eso. esos países venían creciendo antes de la pandemia y nosotros ya veníamos de 8 años de no crecimiento, incluidos los 4 años de Macri, ¿no? Nada, pero por supuesto yo no le voy a discutir que estamos bien, por favor, si era nuestra prioridad y nuestra locura cuando asumimos el gobierno, decir cómo hacíamos para que la Argentina volviera a ser, como en el caso de nuestro ministerio, que volvimos a poner un ministerio y volvimos a hacer política sanitaria y volviera a crecer en el sentido de terminar con
una cosa terrible de lo que tiene la Argentina, que es nuestra pobreza colectiva. Última, No, no es todo. última, ministro, por lo menos nuestra, por lo menos mía, no sé, Débora. Plasma. Hoy tenemos un informe especial sobre el plasma. ¿Sabe qué está pasando? Que van muchos a los hospitales y piden plasma. Dame plasma, póngame plasma. Gente que se ha infectado de coronavirus. El tema del plasma es un tema, ¿no? Primero que, bueno, no tenemos claramente si funciona o no funciona, en quiénes funciona, en quiénes no funciona. ¿Y quiénes tienen permitido, a quién se le da plasma? Primero, es un hecho experimental. Nosotros hicimos un registro nacional de experimentaciones y las monitoreamos a todas. Tiene que tener una regulación, un marco regulatorio, tiene que ser aprobada por el ANMAT. El doctor Pollack, con el cual la última vez que fue, hoy es domingo, el viernes, o sea, lo sigo en la persona que conduce este estudio. Claramente me dijo, no tengo resultados todavía. Los resultados los voy a tener a fin de julio. Lo que se hizo es, en algunos pacientes que tenían más de 18 años, que tenían características de ser casos leves, solo leves, es en algunos hospitales, algunos del conurbano y otros de otros lugares, se está haciendo este experimento, pero que no tiene ninguna cosa concluyente. Es decir, el problema ahí es que tuvimos quizás un exceso de optimismo con lo que pasó con Insaurralde, Claro. que en verdad generó todo un efecto de desesperación de la gente por acceder. Y claramente el problema es que no se puede acceder masivamente porque no está indicado. No podemos poner a disposición de la gente algo del cual ¿Y no hay se un sabe. protocolo en los casos en los que sí estaría indicado? Como usted decía, pacientes leves sí, pacientes graves no, con determinada patología sí, otros no. ¿Hay un protocolo, por lo menos en la fase experimental? Sí hay un protocolo total. Primero son voluntarios. Mm. Y segundo, vuelvo a decir, tienen que ser jóvenes, más de 18 años y no más de 60. No ser el caso grave, tienen que ser leves. Tiene que usarse alrededor del 7º día, no en cualquier día. O sea, todo está muy regular Claro. en el protocolo. Y también hay un protocolo después, posterior, de acceso extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea después que empiece la comercialización y entonces, si sale con resultado positivo. Entonces, primero estamos haciendo stock de plasma, por eso los donantes, por eso la ley de donantes viene bien. Sí, que es muy Después, si importante, ¿no? tiene Que fue por utilidad, también unanimidad. tenemos un protocolo de cómo se asigna, que no va a ser por mercado, va a ser con asignación por prioridades de utilidad desde el Estado. Desde Como el hicimos con Ministerio los de Salud de la respiradores. Nación. Sí, como hicimos con los respiradores. Usted se recuerda al Sí, principio que respiradores querían ir a comprarlo sí, uno, sí. otros se compraron los privados. Dijimos, no, lo compra toda la nación y lo distribuye con equidad. Y después ahora quedamos todos contentos, todos tan bien y pudimos acceder. En esta circunstancia, creo que nunca se ve tanto el rol del Estado. ¿Usted sabe lo que es en una circunstancia pandémica como esta, tomarla sin Estado? ¿Sabe cómo han sufrido varios pueblos del mundo? No quiero decir mucho más, pero se ve. El Estado es más presente que nunca y pese a un Estado debilitado, empobrecido, endeudado, lo hemos puesto con todo a través de cuidar la salud y la vida de los argentinos. Ministro, ahora sí lo despido con esta. Esta es personal y yo recibí una contestación de un gobernador. Lo pensaba hacer mañana, pero se lo cuento a usted al aire. El actual gobernador de Misiones, Oscar Herrera, Aguad, yo el otro día planteé, no le dije a Misiones, porque yo soy simplemente un periodista, que le planteé a la gente de Misiones qué pasaría, cómo opinarían los misioneros, qué pasaría si se necesitara llevar a algunos pacientes con coronavirus a utilizar camas, ya que es una provincia que, gracias a Dios, no tiene gran cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva. Se lo pregunté a los misioneros, hasta fue una cuestión mía como elegir esa provincia y se generó un debate con nuestros amigos misioneros en redes sociales y en algunos sitios de internet. Pero sale el gobernador contestando, diciendo que de ninguna manera Misiones aceptaría o va a aceptar pacientes con coronavirus de otros lados, de otras provincias. Esto lo he leído en algunos sitios, en algunas publicaciones periodísticas. Y la verdad es que no es la respuesta a mí, en realidad, yo simplemente hago un programa de televisión. La respuesta es para ustedes, para quienes manejan el Estado. ¿Con qué tipo de actitudes hay que encarar este tipo de cuestiones? ¿Más solidarias o es aceptable que en estas situaciones, doctor, aparezca lo humano? Hasta también usted me entiende cuando yo le digo aparezca lo humano, aparezca la esencia humana en un gobernador como es este caso, el de Misiones.
Alejandro, mire, en estas circunstancias, y en una pandemia, un caso inédito, el mundo nunca lo vivió, surge lo peor y lo mejor de la especie humana. Claro. Entonces, a veces hay discriminación, miedo, y entonces sucede, porque también en algunos pueblos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, han dicho los intendentes que no van a Muchos recibir municipios han dicho lo ninguno, mismo. Sí. aunque esté lleno el conurbano. También es cierto que las provincias de Córdoba y otras provincias argentinas, La Pampa, generosamente cuando surgió esta discusión, esto fue hace pocos días, dijeron que con todo gusto lo aceptarían. Yo creo que tenemos que estimular, vuelvo a decir, lo mejor de la especie humana. En el caso de Misiones, el gobernador es médico, por lo cual hasta su juramento hipocrático diría que no puede dejar de atender a alguien si lo necesita, pero yo creo que esto no es para pelearse, es para convencer. La gente tiene miedo, tiene las peores reacciones a veces como es el miedo, discrimina inclusive a los tipos que están contagiados, pero todo eso es una lucha que tenemos que hacer toda la sociedad, porque realmente nadie tiene la culpa de esto. Esto es un drama que nos pasa a todos y que entre todos lo vamos a sacar mucho mejor que de a uno o discriminando o negando o siendo egoísta. Le mandamos un abrazo, Ginés. Muchas gracias, ministro, por este rato con Living in America. Gracias y nos No, quedamos gracias a con usted, lo que cariño, recién, Débora. gracias, nos quedamos con lo que recién dijo, que si hacemos las cosas bien, el 18 de julio usted nos augura, no podemos decir promete, pues sería antipático, nos augura la posibilidad de volver a una vida un poquito más relajada en relación a los Sí, controles. sí, sí. Además, no tenemos que cumplamos lo que tenemos que cumplir, que por el bien Bueno. de todos. Y después, el 18 de julio nos encontramos Se todos. lo tomamos. Gracias, Doc. Un y saludo. gracias, Ginés, Gracias, ministro. Mira, ahí el WhatsApp.